celebrar este culto de adoración al Señor y escuchar su santa palabra. Dejo un saludo muy cálido a cada uno de los hermanos que han venido, guardan su distancia social, con sus máscaras respectivas también, como a los amigos que nos están mirando a través de las redes, dar gracias a Dios porque por todos lados se difunde la palabra de Dios. Hoy tenemos un nuevo estudio en la misma línea, queridos amigos, de lo que estamos estudiando de Apocalipsis, el nuevo orden mundial y la preparación adecuada del pueblo de Dios. Quisiera remarcar algunos conceptos que ya escuchamos antes, pero hasta que finalmente sea claro entenderlo, tal vez haya que repetirlo más de una vez. Y tiene que ver con respecto al concepto de paradigma. Según el diccionario, paradigma, que significa modelo, un ejemplar, es el conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Nadie lo cuestiona. ¿Quieren recordar un paradigma? Cuando Cristóbal Colón, por haber leído la Biblia, descubrió que se podía ir a la India por el lado opuesto. El camino normal era el lado oriental. Cruzar Europa, allí el Mediterráneo, y seguir avanzando hasta llegar a las Indias. Pero como había problemas por ese lado, decidió dar la vuelta, porque había leído el texto en Isaías que la tierra era redonda. Y si era redonda, podía dar vueltas. ¿Por qué la gente no le creyó? Hubo gobiernos que no lo apoyaron económicamente, porque tenían un paradigma, es decir, un conjunto de teorías, de ideas que nadie cuestiona. ¿Qué paradigma? A ver, Cristóbal Colón, ven acá, mira el horizonte. ¿Qué es lo que tú ves? Allí frente al puerto, al mar, veo el mar. ¿Y qué ves después? ¿No ves que se cae el agua? Cae a un precipicio. ¿Cómo voy a ir yo a dar vuelta al mundo si todo se hunde, se cae? Lo que conocemos es del lado oriental para ir a la India, pero él no quería ir por ese lado. Y así fue que Colón logró finalmente de gente católica que lo apoyaran económicamente y llegó, ¿a dónde? A las Indias. ¿Dónde es? Aquí en América. Él creyó que había llegado a la India. De allí que llamó hasta indios aquí a los americanos. Noten, eso es paradigma. El paradigma viejo, una idea errónea, que uno cree que el mundo se cae, y un paradigma nuevo, como el que traía Cristóbal Colón, basado en la Biblia. Muy interesante ese detalle. Bien, lo mismo, queridos hermanos, está pasando con un paradigma que nos están imponiendo. Y yo les invito a que todos reaccionemos no ante el paradigma que nos impone, que ahora vamos a recordar, sino a esa reacción cristiana que está pasando en algunas partes, por lo cual le cae el peso de la justicia. Cito el caso del pastor muy conocido americano, John MacArthur, por su forma de reaccionar al paradigma del nuevo orden mundial. Y es que el paradigma que se nos impuso en todo este año 2020, desde enero en adelante, o fines de diciembre, que ante la aparición de esta plaga, de este virus, que ni siquiera se lo puede encontrar, no existe el patógeno, es una cosa impresionante. No se lo ha aislado todavía, pero mata. Eso se importa, eso mata. En consecuencia, se comenzó a buscar planes, y entre ellos, para poder protegerse, la máscara, la cuarentena y ahora una vacuna. Eso ya conocemos del paradigma del nuevo orden mundial. Mi punto, mis hermanos, es ¿qué paradigma traemos como pueblo de Dios? En algunos casos piensan, hagamos desobediencia civil, rebelémonos contra ese paradigma. Volvamos pues al año anterior, sin máscaras, sin cuarentena, que es lo que hace el doctor MacArthur. Es decir, volver al paradigma anterior. Eso se llama desobediencia civil, rebelión civil, ustedes se imaginan. Volver a ello. Y por lo tanto, las iglesias vuelven a estar normal, no contra este paradigma que el nuevo orden mundial ha impuesto. ¿Se va entendiendo hasta acá?
Hay hermanos que enganchan con lo que sería la desobediencia civil. Claro que sí, vámonos y vamos a hacerle frente, no usemos máscara y no guardemos la cuarentena, etcétera, etcétera. Además de no ponernos la vacuna, de lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Resistamos la vacuna, totalmente. Pero amigos, la Biblia nos da ese paradigma. Ese es el punto. Un modo es como el cristiano, acostumbrado al paradigma del año pasado, en que era normal reunirnos, cantar alabanzas como hacemos acá, pero sin máscaras en aquel tiempo, y sin distancia social, estábamos bien pegados, hacía frío, pues nos pegábamos más. Salíamos afuera y estamos a los abrazos, y bonito, bonito, una forma de decir que agradable la comunión entre cristianos. El paradigma del año anterior. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué dice la Biblia, qué dice la profecía de cómo debemos reaccionar? Para decir, aquí hay un paradigma cristiano, bíblico, profético. Lo que la Biblia dice que tenemos que hacer como pueblo de Dios para hacerle frente a este paradigma que ha creado el nuevo orden mundial. Y efectivamente, mis hermanos, sí hay tal paradigma. Lo trae la palabra de Dios. Lo había dicho. Es más, estaba escrito por el apóstol Juan en Apocalipsis, desde que él redactó el Apocalipsis, año 95, y ahora en estos últimos meses se está descubriendo. Es decir, se está dando a luz, o sea, se lo está hablando. Antes no se hablaba. En otras palabras, sale de la Biblia lo que hacía falta tener para hacerle frente, por voluntad de Dios, preparar un pueblo que le haga frente a esta invasión que el enemigo ha hecho. ¿Cuál es ese paradigma? El paradigma del ángel de la piedra, que no es otro que el paradigma que Dios ordenó con el mensaje de los 3 ángeles, el 4º ángel, y si no quedó claro, Dios dio un elemento más para que la mente se abra y haga lo que Dios quiere que se haga. Hoy vamos a hablar de ello, amigos y hermanos. Vamos a leer los textos, pero quiero dar énfasis a un aspecto adicional. Una cosa es cuando se entiende el paradigma del ángel de la piedra, que es un ataque agresivo, frontal a la bestia, de eso trata. No más escondernos, no más tímidamente, tal como el texto dice, porque así termina el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18. Hablar no solamente de lo que es la evangelización, la predicación, la testificación, sino la característica moral de aquel que participa de esa obra. Estamos hablando de la santidad. Este es el aspecto que vamos a tocar hoy. Por eso el texto que se escogió de Apocalipsis 16:15. Si no somos santos, si no somos limpios, de allí el título del tema de hoy, limpieza en el campamento para recibir al Señor. Podemos, mis hermanos, entender lo de los paradigmas del enemigo y lo que le cabe al pueblo de Dios, pero si seguimos en pecados, acordémonos que nos espera un gran zarandeo, gran zarandeo. ¿Cómo va a ocurrir? Se le llama la apostasía omega. ¿Cómo va a ocurrir? No sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. ¿De qué manera? Menos. Pero va a pasar. Solamente que van a ser zarandeados o expulsados, se van, dejan, abandonan, porque no están enraizados en una experiencia personal con Jesús. Lo digo de esta manera. Una pequeña introducción antes de que leamos los textos. Cuando Jesús dijo, descenderán lluvias, soplarán vientos, correrán ríos y darán fuerte contra la casa. La pregunta que hago es, ¿qué es lo que voltea una casa? La fuerte lluvia que bajó, el fuerte viento que sopló, el río que tronó contra la casa. ¿Qué es lo que voltea la casa? ¿Alguien se anima a responder en voz alta? Todo junto, dice el hermano, todo junto, ¿eh? La lluvia, el río, el viento, huracán, en fin, Dios fuerte, eso dijo Jesús. Y eso todo junto voltea la casa, según el hermano. ¿Alguien piensa igual? El río, ¿alguien piensa igual?
el viento. Hermanos, no es así. No. Muy bien. Lástima que no le escuché a mi hermana, pero le doy el mérito. Es el mal fundamento. Porque Jesús dijo que la casa fundada sobre buen fundamento, sobre Cristo, le viene el viento, le viene la lluvia, le viene el río, voltea y aguanta. Así que no es eso lo que voltea la casa, sino mal fundada. Y esa experiencia, mis hermanos, de no estar morando con Cristo, de no estar limpios en Jesús, es una experiencia que muchos estamos viviendo, lamentablemente. De eso queremos hablar hoy. Pero antes, permítame volver al tema del paradigma, para que vaya quedando claro acerca de lo que Dios quiere para el pueblo de Dios, para su pueblo, en los últimos días, y es que no vayamos como el cangrejo, un paso atrás, al paradigma del año pasado, de la desobediencia, que yo le hago frente a este nuevo orden mundial a mi manera, así que yo voy a promover que no usemos más máscaras y promover que nos reunamos, dejemos la cuarentena, etcétera, como hizo este doctor que mencioné y que está teniendo problemas con el gobierno californiano. No, hermanos, no. El Señor quiere que ataquemos frontalmente siguiendo el texto bíblico. Vamos pues entonces, les invito a que me acompañen a leer Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10, habla de la experiencia traumática de los mileristas, año 1844, en adelante. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Esto refiere al chasco vivido por aquella gente que creía que en 1844 Cristo vendría, el movimiento milerista. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Levántate, reponte de ese malestar, del chasco, ponte a predicar otra vez. ¿Predicar qué? Siguiente versículo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Esta es la obra que tienes que predicar. Una obra de medición de los que adoran adentro del templo. Se llama juicio investigador. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses o 1260 días. Esa gente no van a ser medidos, serán medidos después de la segunda venida, durante el milenio. Así como esta doctrina, la del santuario, la medición del santuario o juicio investigador, aparecen mensajes que se le da al pueblo, y es el mensaje de los tres ángeles, tan conocido, que lo vamos a repasar. Algunos quizás hasta se duerma, lo hemos leído tantas veces, pero ocurre, mis hermanos, que la lectura que vamos a tener ahora tiene como propósito entender ese texto en el contexto del paradigma. Ahora es el tiempo de actuar con lo que dice el texto. Y ese paradigma lo da el ángel de la piedra. Un versículo que era casi desconocido, estaba en la Biblia, ahí estaba. Pero usted, pastor, saque ese tema. No, saco algo que ya estaba dicho que había que predicar, el mensaje contra la bestia, contra todos los poderes malévolos, lo que hoy llamamos nuevo orden mundial. Y que culmina con el cuarto ángel. Va todo hacia un final, un desenlace, y el ángel de la piedra lo que hace es destapar esto y ver la relación entre los tres primeros mensajes con el cuarto y nosotros dormidos. No puede pasar eso. Leamos pues entonces los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Recuerden, hermanos, estamos reafirmando el concepto de paradigma de Dios para su pueblo en los días finales, que no es volver atrás a diciembre o el año pasado. Ahora es una visión agresiva de predicación, de testificación, de evangelización, donde ahora uno entiende, tenemos que ya lanzar las armas, ya vamos a ver más versículos. Pero junto con la lanzadera de armas de predicación, la mano tiene que estar limpia. Si no lo está, no podemos. Jesús ya lo dijo. ¿Quieren matar a aquella mujer por el pecado? Está bien, cumplen lo que la ley de Moisés dice, apedréenla, pero con las manos limpias. ¿Recuerdan? Juan capítulo 9. La mano limpia, mis hermanos. Esto se llama santidad.
Vamos pues entonces a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Claramente se habla de un movimiento que empezó ya en 1840 con el primer mensaje angélico. 1844, julio-agosto, el segundo mensaje, y de octubre en adelante, del 44, el tercer mensaje, hasta ahora. Y que anduvimos dando vuelta. Pero ahora el ángel de la piedra nos abre la mente para hacerle frente a este paradigma con el paradigma de Dios, que es el paradigma agresivo de los tres mensajes angélicos y aún del cuarto. Abramos pues Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Noten la palabra, es un evangelio, son buenas nuevas y concebido desde la eternidad, no es algo nuevo. ¿Qué cosa? El juicio investigador, que dice en el siguiente versículo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es evangelio, juicio. Y hay gente que dice, no, me meten miedo. Si me van a revisar lo que yo creía que me habían perdonado cuando acepté a Cristo y ahora me van a revisar, no entiendo qué alegría puedo tener. Es que a nadie nos gusta que nos revisen, pero forma parte del evangelio un juicio investigador, que para aquella persona que está limpia no tiene nada que temer. Pero andamos con miedo cuando andamos mal, claro que sí. Aún más, el texto del versículo 7 hace referencia a la creación y al monumento de la creación, que es el sábado. Esto hay que sacarlo a luz también. Cuando el texto dice, 14:7, leemos otra vez: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Allí cuando se quita el velo para que podamos ver todos, la orden del Señor es: miren al Creador, adórenle, y la manera de adorarle es recordar lo que Él legó. Él ordenó la santificación del séptimo día. Primer mensaje. Segundo mensaje, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, que es las mismas palabras del cuarto ángel. Noten la conexión. ¿A dónde vamos a ir a parar todos? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los hermanos que predicaron este mensaje en julio-agosto de 1844, Samuel Snow, entre ellos, hablaban de la Babilonia porque rechazaban los mensajes que se estaban predicando en aquel tiempo, entre ellos el santuario que salía a luz. Y llamaron Babilonia a quienes rechazaban el mensaje del santuario. Esta fue característica de esta gente de Samuel Snow. Y ahora sí el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, notemos que la artillería va contra el enemigo de Dios. Los mensajes que han caracterizado en este último tiempo, tal vez en los últimos años o décadas, se caracterizaron por mensajes dirigidos a nuestras iglesias para robustecerlas. Y no está mal, pero no se vio claramente un ataque agresivo, directo. Toco otra vez el caso del doctor MacArthur. Es un hombre muy talentoso, pero su manera de encarar su guerra espiritual es contra la ley californiana que ordena que sigamos en cuarentena, las máscaras y la distancia social. Él no acepta eso. No. Aquí no es contra el gobierno californiano, es contra Babilonia y todo lo que ella abarca. Es recuperar los mensajes que ya Dios había puesto en Apocalipsis. Como seguimos leyendo. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Y en el versículo 12 ya se dan los elementos que hoy necesitamos estudiar, mis queridos hermanos y amigos, acerca de la santidad. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la justificación por la fe de Cristo. La experiencia de Pablo, cuando él camino a Damasco se encontró con Cristo y desarrolló su doctrina, que es doctrina bíblica, doctrina de Dios, la que Dios siempre quiso que se aprendiera. Que la justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por lo que él no puede por sí mismo. Aplastar la gloria del hombre, conocer a Jesús, para que entonces tengamos la experiencia de santidad, para quitar de lado nuestra gloria personal. Ahora, hermanos, miremos el cuarto ángel. Reiteramos a dónde vamos a ir a parar todos. El tercero conduce al cuarto, en verdad los segundo y tercero al cuarto. Lo leemos nuevamente. Capítulo 18, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y los textos ya conocemos, solamente los abrevio nada más para que podamos ganar tiempo. Pero leamos versículo 5, después que dice, salgan de allí, pueblo mío, el Señor le pide a su pueblo que sea agresivo, denle el doble, páguele a esa Babilonia, como leemos desde el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y ya conocemos a qué se refiere. Aquí no se trata de un trato agresivo, grosero, de pelear, romper estatuas, no. Es salvar almas, denle el doble, rescaten almas. Pero entonces, para que podamos apreciar ese momento al cual llegaremos todos, leamos nuevamente el mensaje del ángel de la piedra. Apocalipsis 18, 21. Que ese es el movimiento que tiene que darse ahora, hermanos, ahora. Tiene que agitarse los corazones. Pero para que nos despertemos y se agite el alma, necesitamos santidad. Que el Espíritu Santo venga al corazón, limpie el templo del alma, donde hay cosas feas. Y de eso queremos hablar. Pero necesitamos estos versículos previos para entender la relación entre los tres ángeles, el cuarto y el quinto, el ángel de la piedra. Leámoslo. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ruido de molino no se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Voz de esposo y esposa no se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Notemos la denuncia que se hace, que es similar a la que la dará el cuarto ángel. Ahora bien, hermanos, ya tenemos un panorama de los textos bíblicos. Hablemos del concepto de santidad. ¿Quiénes son los que componen los mensajes angélicos? Son grupos humanos. El primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, son hermanos predicadores, miembros de iglesia, pastores, que llevan adelante la predicación. En el caso del cuarto ángel, otra vez, es un ángel que baja del cielo, predicadores, pero al bajar del cielo viene con un poder que proviene de Dios, cuya gloria ilumina toda la tierra. Será un mensaje universal, pero dado por Dios, al cual le llamamos lluvia tardía. Ese es un poder de Dios, que produce un fuerte pregón. La diferencia entre el ángel de la piedra y el cuarto ángel es que el cuarto ángel, estando al final, Dios dará ese poder. Dios. En cambio, el ángel de la piedra es decisiones de los hermanos.
Dios va a obrar, lógicamente, obra en los corazones, pero uno da un paso adelante. Vamos a obrar, llevamos esto adelante. No, prefiero que no, porque yo no conozco eso, si no lo saca la organización, a ver qué dice el Biblical Research Institute, no sé qué dirán los pastores, yo no me quiero meter en algo que no conozco, no estamos. Perdemos mucho, hermanos, porque el texto ahí está para que se lleve a cabo, se lleve adelante. Otra vez la pregunta, ¿quiénes son los hermanos que lo van a llevar? Los 144,000. Y hermanos, eso nos cabe a todos los que estamos escuchando. Todos los hermanos que quieran formar parte del último pueblo, al cual se llama 144,000. Ellos tienen que ser, ¿qué cosa? Sellados. Y el sello es lo que discrimina quién entra en el último grupo para hacer la voluntad plena de Dios o quienes quedan fuera. Hablar del sellamiento, hermanos, es un tema que lo tenemos que tocar, que sacar. Así como este paradigma del ángel de la piedra, esto es, que nos muestra el enemigo al cual o contra el cual hay que hablar, predicar, enseñar, sacar almas, levantar las verdades que caracterizan al pueblo de Dios de los últimos días, que llamamos verdades distintivas, como el santuario, juicio investigador, ministerio de Jesús en el lugar santísimo, el arca, los 10 mandamientos, el sábado. ¿Cuántas doctrinas que tienen que salir a luz? Sin embargo, los hermanos que van a llevar adelante el ministerio tienen que tener manos limpias porque están siendo sellados. Voy a invitar pues a que abramos textos, hermanos. Fíjense en el capítulo 13, en la última parte, y el 14, primera parte, el contraste de ambos grupos opuestos, con una marca que los distingue a uno y a otro. Abrimos pues entonces capítulo 13, versículos 17, siguiente, y 14:1. Miren el contraste, esto es lo que importa. Un grupo está de un lado porque tiene algo en la cabeza, el otro grupo está en el otro lado porque tiene otra cosa en la cabeza. Leamos pues los textos. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Así que se le pone una marca en la frente o en la mano y que lleva el 666. Se está trabajando mucho ahora actualmente con toda esta promoción de la vacuna y todo ello, que ahí está en la vacuna el 666. Yo no me la voy a poner porque no quiero que me pongan el 666 y cosas por el estilo. Lo que importa ahora es el sello de Dios que aparece a continuación. Siguiente versículo. 14:1. Es el grupo opuesto. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Habían sido sellados. Miremoslo, Apocalipsis capítulo 7, los primeros versículos. Se cierne sobre el planeta un muy grave castigo por los pecados que caracterizan a los seres humanos en este tiempo. Y los ángeles son presentados como reteniendo los vientos de violencia. Y un ángel adicional aparece con fuerte voz: retengan los vientos, no los suelten todavía, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios. Leamos pues Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno destructor, agrego yo, sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Noten los dos grupos, ambos sellados. El grupo primero, sellados para ser castigados, como cuenta capítulo 16, la primera plaga. Y la primera plaga cae y caerá sobre todos los que no tengan el sello protector de Dios. Y tienen la otra marca. Mírenlo, capítulo 16, los primeros versículos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y así comienza la seguidilla de calamidades, de las 7 plagas. Pero el objeto de las plagas son un grupo especial, que es la mayoría del planeta, los que tienen la marca de la bestia. El otro grupo está protegido. Pero aquí viene el punto, mis hermanos. ¿Protegido por qué? Bueno, por voluntad de Dios. ¿En base a qué? Al amor de Dios. No alcanza a responderse plenamente la pregunta. Están protegidos porque hicieron algo que Dios agrada que hagan. La historia del sellamiento del capítulo 7 de Apocalipsis se basa en la experiencia que Ezequiel pudo presenciar y que por poco su corazón explota cuando comenzó a actuar el ministerio de muerte. Nos estamos refiriendo al capítulo 8 y 9 del libro de Ezequiel. Quiero invitarles, hermanos, que abramos ambos libros, solamente pequeños trazos nada más, no podríamos leer todos los textos, pero sí recomendamos que se miren los textos. Fíjense, en el capítulo 8, versículo 1, en el año sexto, en el mes sexto, para que nos situemos históricamente, esto ocurre en el año 592. Esto fue 6 años antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el 586. Entonces, ya teniendo la fecha de cuándo se produjo esto, fue al 6º año de su ministerio. Él comienza a actuar en el año 598 a.C. Allí, al año siguiente, es tomado preso y deportado de Jerusalén, como Daniel, a Babilonia. La diferencia con Daniel es que Daniel está en la corte adentro y Ezequiel, el profeta, está afuera, con mucha gente cautiva, entre ellos sus ancianos. En el año sexto, del mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por los pelos de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, desde Babilonia a Jerusalén. Si alguien dice si fuera el cuerpo, fuera del cuerpo, lo cierto es que lo llevó allí en visiones. Así que si fue real o le apareció en visión, eso le cabe a Dios definir. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, lo llevó al templo, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí estaba allí la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, capítulo 1. Y me dijo, hijo de hombre, y comienzan, mis hermanos, esta es la parte que nos tiene que interesar. La descripción de los pecados que hay dentro de la iglesia. Hermanos, el sellamiento va a ir sobre cierta gente de Jerusalén, en este caso. En los últimos días es lo mismo. El sellamiento se va a dar sobre cierta gente, no sobre todos, aunque sean miembros de iglesia. Hay características que se deben cumplir. En primer lugar, miremos los pecados, la inmundicia que se estaba llevando a cabo, por la cual había gente que se enganchaba, tal como pasó con aquella fornicación multitudinaria de Números capítulo 25, cuando a instancia de Balaam, habiéndole sugerido a Balac que hiciera una bacanal allí sexual con las mujeres madianitas, se fue el pueblo allí, 24,000, a participar de aquel pecado sexual, y vino la matanza de Dios.
Nos acordamos del texto. Así que había gente que engancha y había otra gente que ¿qué? ¿Se acuerdan quiénes? Los levitas y Finés, que arden el alma. ¿Qué es esto? Y mis hermanos, cuando uno de esos israelitas se trajo una hermosa mujer y la trajo allí en Andas, a la vista del pueblo, dice el texto, y se la metió en la carpa, así que le habrá dicho a su esposa: córrete que ahora tenemos una nueva amiga aquí con nosotros, una madianita. ¿Recuerdan la historia? ¿Alguien recuerda qué pasó? Finés, llevado de celo, ¿qué es esto? Tomó la lanza y atravesó al hombre y a la mujer. ¿Recuerdan qué pasó después? A Dios le agradó. Mis hermanos, ese espíritu de Finés, si no aparece ahora, no la hacemos. Voy a referir a los varones. Los varones me van a entender y las hermanas tengan paciencia de escuchar. Los varones, cuando describimos alguna escena sexual, tenemos cierta forma de reaccionar como hombres, como varones. Por lo cual, hasta hay líderes que caen también en la trampa del enemigo. Aquí lo que importa no es lo que yo sienta en mi piel como varón, si se me eriza o se enchina la piel, no, es cómo lo ve Dios. Eso es lo que me importa a mí y nos tiene que importar a todos, hombres y mujeres. ¿Cómo lo ve Dios? Y si a Dios le repugna, porque lo dijo en el 7º mandamiento, ¿por qué yo tengo que ser contemplativo? Es que hay que entender, el hombre tal vez andaba mal con su esposa, que no tenía, con su mujer, y bueno, se vio allí una muchacha y... No, ¿qué es esto? ¿Se entiende? Voy a invitar a que leamos el texto de Finés, Números capítulo 25, retomemos el de Ezequiel 8 y 9 y aprendamos lo que es sellamiento. Hermanos, es la única manera de que Dios nos salve de la calamidad que viene. Así que, aunque tengamos claro lo que es el paradigma del ángel de la piedra, es decir, ahora me queda claro, la artillería va a ir contra el nuevo orden mundial, claramente contra Babilonia, levantar las verdades distintivas, hablar de las doctrinas erróneas que ellos traen, las que Dios quiere que se escuchen, que se rescate gente. Pero si tengo la mano sucia, no la hago. ¿Se entiende? Vamos pues entonces a Números capítulo 25. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel, porque estaban cometiendo pecado. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Era la localidad donde ellos cometían el pecado. Y aquí un varón de los judíos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Son dos actitudes opuestas, hermanos. ¿Se imaginan a uno de los hombres? Déjeme que siga con la ilustración, porque el propósito es que nuestra mente la hagamos trabajar. Que están hermanos y hermanas orando, llorando, pero uno de ellos dice: wow, qué bonita la mujer, qué suerte que tuvo. Yo no puedo, pero si yo pudiera. ¿Se entiende? Esa actitud carnal no va, hermanos. Y digo esto para que nos curemos todos, hombres y mujeres, según nuestros puntos flacos. Aquí se habla de un espíritu que Dios quiere de su pueblo, y se ve reflejado en Finés, que aunque actúa violentamente, Dios lo premia porque él fue llevado de celo. A él no lo ofendieron. Es muy distinto cuando uno actúa violentamente porque me pegaste, me vas a conocer a mí. Eso es otra cosa. La venganza de Finés no fue venganza porque no lo ofendieron a él. Siente repugnancia porque Dios queda ofendido. Hermanos, empecemos a sentir esos sentimientos para que comencemos a hurgar nuestros pecados, no sentir repugnancias por el pecado de la hermana, porque ahora sí, ya que el pastor habló de esto, ¿cómo me gustaría tener una entrevista con él para decirle las cosas que yo sé de la hermanita? Ni qué decir del otro hermano que está más allá.
Hasta voy a pedirle que reúna a los ancianos para que todos juntos escuchen en privado, porque no quiero difundir las cosas que yo sé del otro. No, hermano, no sirve eso. Cada cual hurga en su propio corazón, para que Dios le dé el sello, porque usted llora, gime, clama, porque a esa gente se le da el sello. Otra vez leemos el texto. Estamos en Números capítulo 25, versículo 6 al final. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Nadie lo empujó, nadie le ordenó. Había algo en el corazón que le picaba. Y tomó una lanza, tampoco nadie le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué tomas? Vete a hablarle, vete a evangelizarle, a ver si lo convences. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor, porque iba a morir más gente de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Mucha gente más iba a morir. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Vamos otra vez, hermanos, a Ezequiel capítulo 8. Leeremos poquitos versículos solamente para resumir. Versículo 6 al final. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ezequiel 8, 6 al final. Versículo 13. Después de haber visto esa abominación, se le muestran otras. Y dice, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta, y una tras otra, mostrándole. 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, pero yo no los voy a escuchar. Hicieron lo que quisieron. Hermanos, este es el tiempo de dejar de hacer lo que uno quiere. ¿Para qué? Para que Dios ponga el sello protector, porque viene la matanza. Lo leemos, capítulo 9 ahora. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Los verdugos son los destructores, y la ciudad fue destruida 6 años después, con Nabucodonosor. Pero se le advirtió a tiempo a Ezequiel, para que él lo anuncie a sus ancianos, y oren y enseñen, y disuadan a aquella gente que están en Jerusalén, que bajen la conducta que estaban haciendo. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, siempre allí en el templo de Jerusalén. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa del templo. Y llamó Jehová al varón vestido de lino. Noten que antes de la destrucción el Señor tiene misericordia y hace algo. Llama a este varón que representa la misericordia, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dice el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, y oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad detrás de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi casa, mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, que eran los líderes, los primeros. Y le dice, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro. Y hermanos, pues lean lo que sigue. Él estaba asustado. No, 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 Señor, no, no. Y gritaba, no, no. No imaginamos, hermanos,
la matanza que Dios espera hacer, decimos siempre, contra los pecadores, los que violan el sábado, los que violan las leyes de Dios. Hermanos, bajemos un poquito, aterricemos. Tal vez la experiencia de Saulo de Tarso, que nos volteen del caballo, que nos tiren para morder polvo. No nos preocupemos tanto por la matanza de los pecadores, preocupémonos por la nuestra, por la del pueblo de Dios. Eso es real, hermanos, es real. Si alguien dice, pastor, usted, perdóneme, pero yo quiero escuchar otro mensaje, no, un mensaje de esperanza, de amor, del amor de Dios, del amor de Jesús, y usted habla de matanza. Me hace acordar a los davidianos de Waco, Texas. Efectivamente, hermanos, conocí a un hermano que estudiaba sobre el tema, y él decía, esta gente hasta andan armados para hacer cumplir esta profecía y hacer cargar la artillería, destruir a quienes se llaman adventistas, que están flojos, y hacer cumplir la profecía. El hermano pues sostenía este punto. El texto bíblico nos está hablando, hermanos, que el Señor aborrece el pecado. Por eso el sello protector. ¿Cómo podemos prevenirnos? Este es el mensaje que tenemos que escuchar. Hacer lo que el texto pide. Lloran, gimen, claman. No diré que tomemos la lanza de Finés y hagamos... No. Eso le cabe al Señor observar, pero movido del celo, que nos deje ese mensaje. Ahora se entiende lo que el texto dijo, el primero que se leyó al comienzo, que la hermana leyó. Pongámoslo otra vez en pantalla. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Ese es parte del paradigma del ángel de la piedra. No solamente reorientar las armas para dirigirlas contra Babilonia. La gente tiene que tener sus corazones limpios, consagrados. Miremoslo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila, que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y ahora sí, hermanos, hagámonos nuestro examen personal. Cada cual examínese. ¿Cómo estamos? Quiero a continuación hacerles la invitación de que todos nos autoexaminemos allí en lo más íntimo del alma. ¿Estamos orando debidamente? La oración es la fuente de comunicación por la que el Señor, al que ora a Él, le entrega su poder. Pero si no tenemos ni tiempo para orar, y no hablamos de la oración formal, aquella que hacemos cuando nos levantamos o nos acostamos o frente a las comidas. Hablo de la conversación de la cabeza, que donde vayamos caminando, estamos ahí, que en algunos casos hay gente hasta que mueve los labios. Uno mira, ¿y este qué? ¿Conversa solo? Bueno, si no lo puede disimular, no importa, es que aquí la cabeza está ocupada. ¿No les pasa esto a los enamorados, estos jóvenes, enamorados uno del otro, que están permanentemente pensando en él o en ella? No tiene otra cosa. Que está con la familia allí, ¿y cómo estás? Ando bien. Ya sé que andas bien. Y anda ahí con los ojitos, porque pensando en su novio, en su novia. Y al hablar, ¿no tienes otro tema? ¿Qué te aburre? Que es todo el tiempo lo mismo. Mis hermanos, así debería ser nuestra experiencia con el Señor. Estar pensando en Él, hablándole, leyendo los textos para que Él nos hable. Siempre, permanentemente. La pregunta entonces queda en pie. ¿Estamos teniendo esa experiencia? Si no la tenemos, hermanos, empecemos a buscarla. Que hagamos un hábito. Los hábitos llevan tiempo hasta que se incorporan en el cuerpo. El hábito de cuando nos levantamos, comencemos a pensar. Hagámoslo si queremos ya de esta noche o mañana. El hábito de meter al Señor aquí en la mente, permanentemente pensando en Él. Siguiente, hermanos. El hábito de las lecturas. Cortemos, propongámonos en el corazón. Cortar aquello que nos distrae. Movies, películas de la televisión o de la computadora o del celular. Y edificarnos con lecturas, proponernos, hacerlo, hasta que se despierte el gusto. Ahora me gustó, al comienzo me costaba porque leo yo y... Hasta que las lecturas sean más
pesadas. Al comienzo cuesta, pero vamos más, hasta que encontramos deleite. Lecturas como el deseado de todas las gentes podemos tener. Hasta hacer cultos en casa con lecturas del deseo de todas las gentes. O lectura del conflicto de los siglos, otro libro también. Junto con ello, hermanos, más todavía, lo que es la testificación. Hablar con la gente. A veces cuando nos encontramos, hablamos de asuntos ordinarios. ¿Por qué no inducir la charla a temas profundos, religiosos? Como dijera Jesús, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles en el cielo. Y eso es confesarlo, hablar del Maestro. Cuando entablamos una relación amistosa, puede ser por las redes, alguien se comunicó, no haremos algo para inducirlo a que escuche algo que llevamos adentro, como es estas lecturas. Cada cual tiene oportunidad, hermanos. Esto es empezar a trabajar, a hacer un hábito. Ahora, más que nunca, el texto que estamos leyendo de Apocalipsis 16:15 debe cobrar fuerza en el corazón. Vigila tus ropas, que no te vean desnudo. Esas ropas espirituales, la justicia de Cristo, ropas blancas con las cuales nos han vestido. Retengamos esa ropa. Mis queridos hermanos, quiero leerles unos textos, los que se encuentran en Jeremías capítulo 50, versículo 14, versículo 29 y 51, 11. En los tres textos se nos habla de la acción de aquellos que son los mensajeros de Dios, en este caso van a ser los persas y medos contra Babilonia, que eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestros días. Y eso usa la expresión saeteros y flecheros. Agarren sus arcos, tiren las flechas contra Babilonia. Esa es la acción bélica que tenemos que llevar a cabo nosotros ahora. Leemos pues Jeremías capítulo 50, versículo 14, luego el 29. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, que son las flechas, porque pecó contra Jehová. Ese es el actual caso de Babilonia. Así tiene que ser dirigida nuestro armamento. Dirijan el potencial contra Babilonia, pero con las manos limpias. Versículo 29 ahora. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Y 51, 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media y Persia, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Esto ocurrió literalmente cuando la caída de Babilonia, allí en tiempo de Daniel capítulo 5, año 539 a.C. Y los textos se aplican ahora más que nunca a la acción del ángel de la piedra que larga su mensaje contra Babilonia. Pero aquí, hermanos, ustedes me escuchan hablar del ángel de la piedra, pero yo tengo cierto temor, y es que haya hermanos que se entusiasman, doctrina nueva, ¿dónde está? Yo nunca. Y comienzan ellos a levantar las flechas con las manos no limpias. Digo esto porque a veces se levantan, hermanos, seamos cuidadosos, que aparentan santidad y juzgan a los hermanos. Hay hermanos que yo he conocido de otros distritos que me ha tocado andar, hermanos que hasta recorren iglesias, porque donde la iglesia donde yo voy no se ve la santidad, hay mucha irreverencia. Y yo recuerdo a esta persona, la miré en otra iglesia, y después de un tiempo dejó esa iglesia para ir a una tercera, hasta que finalmente aterrizó en la primera de donde había salido. Siempre en la búsqueda de santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque se pone en la actitud de los fariseos. Leamos como último texto.
Mateo capítulo 12, versículo 7. El Señor quiere que el pueblo de Dios, para el tiempo del fin, que tiene claro las flechas que tiene que lanzar contra Babilonia, tenga el corazón limpio para que ame, para que sea misericordioso, para que no condene, para que ayude, para que sane, para que levante, no andar juzgando como hacían los fariseos y a los cuales Jesús condenó, según leemos Mateo 12, 7. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no reglamento, no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Entendemos, hermanos? Busquemos a Jesús para que Él nos limpie, que nos haga nuevas criaturas, limpios de corazón, linda gente, que defienden la santidad, que están orando por los pecados ajenos, pero no se ponen en jueces, condenando a otros. Al punto que si sigue así esta situación, yo me mudo a otra iglesia, porque no puede ser. Aquí el relajo que se hace, no sé, no entiendo el pastor, los ancianos menos, así que no entiendo, yo me voy de esta iglesia. No se trata de eso, hermano. Seamos la levadura que leuda, la buena levadura, que trabaja para levantar el ánimo, el aliento, la buena onda, con oración, con buenos consejos, con dulzura de carácter. Eso es reflejar la acción de Jesús, salvando a la gente, no condenando. Y eso ayuda a nuestra propia salvación porque nos edificamos a nosotros mismos mientras preparamos la saeta que hay que preparar. ¿Se entiende? ¿Queremos hacerlo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero invitarles, hermanos, de corazón. Se nos viene una apostasía omega. Esto forma parte del paradigma, está revelado en la Biblia, el sellamiento. Y la gente que tiene que ser sellada, tiene que tener el corazón limpio, confesado sus pecados, amando a los demás, imitando a Jesús, que en lugar de condenarlos le va a exhortar. Hermanito, discúlpame, pero yo me siento incómodo. ¿Qué pasa? No sé, yo te veo mal, no sé, hiciste algo. ¿Qué? Y nos encontramos de todo, pero ese gesto amoroso muestra que Jesús mora en el corazón, mientras que en el otro no. Busquemos al Maestro, edifiquemos sobre la roca, venga el río, venga el viento, venga la lluvia, que golpee lo que quiera, soporta porque Jesús lo mantiene. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Que Dios nos bendiga si hacemos la voluntad del Señor. Amén.